bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Hoy día con un interesante tema que vamos a abordar, una pandemia tan grave como el COVID-19, que es la violencia intrafamiliar. Los últimos días hemos recibido algunas estadísticas, reportes de la ONU respecto de cómo ha ido creciendo el tema de la violencia intrafamiliar en todo el mundo, producto de estas cuarentenas, ¿cierto? Todo el tiempo que la gente tiene que pasar en sus casas. Y vamos a ver cómo se está llevando, digamos, todo este proceso aquí en la comuna de Osorno, y para eso tenemos a una excelente profesional, una gran amiga también, Camila Panadés, nuestra abogada. Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elita? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Camila, tú has trabajado mucho tiempo en temas de violencia intrafamiliar, has estado también con víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo es el escenario de este problema aquí en nuestra comuna o nuestra provincia de Osorno? La verdad es que en nuestra provincia este es un tema siempre presente, lamentablemente, que nosotros lo venimos trabajando desde mucho tiempo atrás, que nos preocupa efectivamente la situación de encierro y de tener que quedarse en la casa porque es un factor de riesgo mayor. Y en esto quisiera partir señalando que la violencia intrafamiliar no es que se produzca con ocasión del quedarse en la casa, sino que es un factor que implica porque hay más tiempo de convivencia. Y por supuesto que en atención a que esta pandemia genera problemas económicos, imposibilidad de salir, mucha incertidumbre, el temor a ser contagiado, nos estresa también más como familia y por tanto la convivencia ya se hace más difícil. Y en ese sentido, quienes ya tienen patrones de conductas agresivas de relación, sobre todo a nivel familiar, se expresan de mayor manera de una forma inadecuada. Camila, pero tú eres abogada desde tu profesión. ¿Cómo, en qué momento se produce la violencia? ¿Qué es la violencia? Porque yo entiendo que no todos ¿cuándo es considerado ante la ley un acto de violencia intrafamiliar? Esa pregunta tiene una larga respuesta y varias, pero tratando de sintetizar, ¿qué podríamos decir? Para la ley de violencia intrafamiliar es VIF, se le abrevia, violencia intrafamiliar. Cualquier acción u omisión también que genere de maltrato, que genere un daño a nivel de la vida física o alguna situación que dañe psicológicamente a quien es la víctima. Es decir, cualquier situación de maltrato que genera daño. Evidentemente que tiene que existir cierto vínculo de familiaridad, no de parentesco ya, pero sí de familiaridad entre la persona que ejerce la violencia, el agresor o la agresora, y quien es víctima. Eso se entiende, es decir, acción, omisión, daño, afectación física o psicológica a la víctima. Ahora, ¿por qué se produce? Por miles de razones y hay distintas teorías y también distintas situaciones, porque no es lo mismo que convivir con una persona, por ejemplo, que tuviera un trastorno mental, que está descompensado, que evidentemente no tiene herramientas suficientes para desenvolverse en armonía y ejerce violencia, pero no hay mucha conciencia, ¿verdad?, del daño que se está generando. Pero en Chile, especialmente desde las políticas públicas, se entiende que en nuestro país al menos, la violencia intrafamiliar está muy relacionada con los patrones de género, de lo que es femenino y masculino y el machismo en general, no entendiéndolo como que los hombres son malos, por favor. Estamos hablando de los roles que se han determinado socialmente de hombres y mujeres, y en ese sentido los roles masculinos se entienden como superiores a los de la mujer, y eso implica cierta sensación de tener más atribuciones, y por tanto la mujer se convierte no tanto en un sujeto de derechos, sino que en un objeto de decisiones del otro. Y es ahí el gran problema, y por eso la invitación es siempre a replantearnos y reconstruir las relaciones de hombres y mujeres para que sean más horizontales y igualitarias. Claro, yo estuve leyendo algunos, digamos, del escenario nacional que tenemos nosotros como violencia. Y desde que empezó el tema de la pandemia, en Chile han aumentado estos casos de violencia intrafamiliar, pero en la región de los lagos no se produce el mismo escenario. Ya se han mantenido, o incluso hay ciudades como Osorno donde ha disminuido la cifra de violencia intrafamiliar. Pero sí ha aumentado la cantidad de consultas respecto de, como pidiendo asesorías de qué hago en caso de. ¿Cómo has recibido tú eso? Porque tú también recibes hartas consultas de mujeres o de familias que sufren de estos escenarios
diversos. Sí, la reflexión que nosotros hemos realizado, porque esto es un tema que uno conversa con los colegas o con otros profesionales que trabajan en el área, es que efectivamente la necesidad de encierro, la poca disponibilidad de recursos económicos o para salir de la casa implica a veces una sensación de voy a aguantarme por ahora, pero voy a preparar el camino para salir de esta dinámica de daño. Eso es lo que está ocurriendo en muchas familias, lamentablemente. Entonces empieza a existir necesidad de asesorarse porque se hace más evidente el daño, porque es más permanente o más recurrente, y entonces muchas familias dicen, ok, no es el momento, voy a esperar. Desde luego que desde las políticas públicas lo que se espera es poder estar disponible siempre para que las denuncias se realicen y también el sistema poder acompañar a esas mujeres. Por eso, como tú bien sabes, Erla, porque lo conocemos hace mucho tiempo, existe no solamente el Centro de la Mujer como programa del CERNAMEG, sino que también las casas de acogida, que en la región tenemos por lo menos 3, no son una, que está disponible para acoger a aquellas mujeres y sus hijos que sufren de maltrato con riesgo vital o maltrato grave, ¿ya? Con el objeto de no tener que esperar nada y convertirse en una salida inmediata del daño del riesgo. Cuando una mujer, voy a poner la mujer porque son como los casos que más recurrentes, digamos, cuando una mujer hace una denuncia por violencia intrafamiliar, muchos dicen, yo he visto muchos casos de mujeres que dicen, yo no lo puedo denunciar porque nadie me va a creer que esto está pasando adentro de mi casa. ¿Cómo lo hace? Porque dije, chuta, lo que pasa es que en realidad cuando yo llego me gritan, me insultan y resulta que salen y la persona es un pan de Dios. Pues entonces, ¿cómo lo hace? Porque tiene que demostrar que efectivamente esto está pasando. ¿Cómo se ve eso aquí? Es tremendo lo que dices, porque ocurre siempre. Y además hay muchos perfiles de personas, no voy a decir nombres, voy a decir personas que ejercen violencia, porque además desde el enfoque de género uno entiende que se puede deconstruir también esa forma de relacionarse. Tampoco son agresores para siempre, o agresoras. La persona que ejerce violencia muchas veces a nivel social está muy validado, es una persona maravillosa que participa en distintas redes y al interior de la casa se convierte en ocasiones en una persona monstruosa. Y efectivamente la víctima siente temor por ello, porque está muy validado socialmente. Ahora, este es un proceso, la denuncia inicia un proceso judicial. Y como todo proceso judicial tiene etapas, una es la denuncia, se ratifica, es la audiencia preparatoria, pero también tiene un periodo de prueba. Y es en el momento de las pruebas donde nosotros vamos a poder determinar qué mecanismos utilizar para acreditar o confirmar la situación que vive la mujer. ¿Pero en este caso es la persona que denuncia la que tiene que comprobar que eso está pasando? ¿O es en este caso el agresor o agresora la que tiene que decir, comprobar que no lo ha hecho? Ambos participan en este proceso. Lo que pasa es que la situación del denunciante, y recordemos que tienen acceso a patrocinio especializado en materias de violencia intrafamiliar si es que no tienen un abogado de su confianza, lo que se hace es tratar de generar a través del abogado, y el tribunal también tiene hartas facultades para apoyar a las personas que se sienten víctimas en este sentido. Lo que se hace es acreditar el nexo causal en el fondo entre la relación de la persona agresora, la víctima, el daño que vivencia el denunciante o la denunciante y la forma de relación que genera maltrato. No es tan difícil, no es imposible y el tribunal no le pregunta al mejor amigo o al vecino, ¿verdad?, que es quien tiene la buena opinión de la persona. Tiene que ver con el daño que se demuestra en la víctima de haber vivenciado violencia intrafamiliar. No es tan complejo, se puede y se hace permanentemente. Igual es una línea bien delgada porque ¿qué pasa, por ejemplo? También he sido testigo de eso cuando una mujer que efectivamente es víctima de violencia intrafamiliar retira la denuncia porque se produce esta relación bien tóxica en realidad, o también cuando se hace una denuncia por violencia que no existió, que es como esta de celos o qué sé yo. Pues yo te preguntaba, es bien delgada la línea de cómo compruebo que efectivamente esto ocurrió y para quién, digamos, para los tribunales o para la fiscalía, etcétera, cuando la mujer retira la denuncia, ¿cómo hacen el seguimiento con esa mujer para ver si efectivamente no sufrió violencia, si denunció de mentira o si tiene miedo? ¿Cómo funciona eso? Mira, así como hay casos que son ciertos y que son falsos,
estoy tomando una de las preguntas que tú me realizas, el proceso judicial permite acreditar la existencia y la inexistencia. Por lo tanto, eso sigue su curso normal. La oportunidad procesal oportuna, decimos nosotros los abogados. El seguimiento frente a la retractación, que así se llama esto de retirar la denuncia o arrepentirse, qué sé yo, el tribunal sabe que esto existe, la Fiscalía también. Entonces, no por la sola retractación de una primera denuncia se abandona la investigación o el proceso judicial iniciado. Se les invita igualmente a que vayan a audiencia o que vayan a entrevista con la URAVIT, que es la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía y Testigos, y después se va evaluando si efectivamente se trató de una situación impulsiva o si hay algo más grave. Y por lo demás, siempre Carabineros, cuando toma las denuncias, porque generalmente las denuncias llegan a Carabineros, aplican un formulario que se llama pauta de riesgo. Y dentro de esa pauta de riesgo da un porcentaje, ¿verdad?, de si es grave, no tan grave, qué sé yo, y se le pregunta a la mujer si quiere ser derivada a organismos especializados, que en este caso es el Centro de la Mujer. Y es el Centro de la Mujer quien, en la medida en que la mujer también acceda, esté dispuesta a contar con apoyo, realiza el seguimiento. Y a lo mejor la mujer en este momento no está emocionalmente decidida a denunciar, pero con el acompañamiento sociojurídico se decide a posteriormente efectivamente sí seguir una causa por violencia. Camila, ¿qué pasa con los hijos? Porque ahí también hay redes de violencia con los hijos o niños que son testigos, ¿cierto?, de estas peleas de los papás. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿O quién los protege? Las preguntas de él. ¿O quién los protege en realidad? Porque imagínate hoy día que estamos, ¿cierto?, todos encerrados en las casas, qué sé yo, los niños también están estudiando por internet, todo esto, pero están en una situación de tensión tremenda cuando se viven estos escenarios así. ¿Cómo se trabaja con los niños en temas de violencia? De varias formas. Primero quisiera esclarecer que no necesariamente la persona que ejerce violencia en contra de la mamá, supongo, vamos a poner solo el caso típico para hacerlo más entendible, pero se aplica a cualquier integrante del núcleo. Una persona ejerce violencia contra la mamá, pero es un excelente padre, un excelente cuidador, no hay problemas de dinámica de agresiones hacia los hijos. Eso ocurre, poco, pero ocurre. Entonces aquí la víctima es la mujer. Sin perjuicio de eso, a los niños, al ser testigos de esta dinámica de violencia, se entiende que también son víctimas, porque el ser testigo genera maltrato, porque los niños van entendiendo de forma inadecuada la forma de relacionarse y la protección y la unión que debe existir en el núcleo familiar. Dicho esto, que son los menos casos, ¿verdad?, muchas veces la persona que ejerce violencia no solamente es contra el otro adulto, sino que también respecto de los niños. En ambas situaciones, dependiendo de la gravedad, en ambas situaciones el tribunal hace una especie de revisión previa y decide muchas veces iniciar, además de un proceso por violencia intrafamiliar, a veces ni siquiera lo sigue, pero dice, vamos a poner ojo aquí porque estos niños están sufriendo, inicia otro procedimiento que se llama medida de protección. Entonces, a través de los niños, con acompañamiento de los programas ambulatorios del CENAME o del CESFAM u otras entidades, va resguardándolos a ellos y revisando la dinámica que hay en los adultos de esta casa para protegerlos. Es decir, un niño que conoce, que ve o que recibe agresiones en un contexto de violencia intrafamiliar siempre es víctima también. Pero ¿y cómo se le resguarda y se busca, por ejemplo, si se comprueba el acto de violencia, se busca algún familiar que se haga cargo de ese niño, son derivados a algún hogar? Porque igual hay mamás, por ejemplo, que igual tienen esa aprensión, dicen, chuta, si yo denuncio, o el varón, porque también existe violencia hacia el papá, casos de ese tipo, si yo denuncio capaz que me quiten a mi hijo, dicen, ¿cómo funciona ese tema? Súper importante para dar tranquilidad también a la familia. Por ley, y esto se aplica, no es que solamente sea palabra muerta, letra muerta, siempre se va a preferir que los niños se queden con la persona que es su vínculo afectivo más importante. Puede ocurrir que la persona que sufre violencia, digamos la víctima,
que está con un poco de depresión, un poco lábil emocionalmente, que a veces parezca que es un poco negligente con los hijos porque se queda en este círculo de agresiones, pero el tribunal siempre va a preferir resguardar a este grupo, que se queden juntos madre e hijos. Saca al agresor o los traslada o busca redes familiares para que madre e hijo, o padre e hijo, no sé, tu víctima con los niños, se queden juntos. Solo en el evento que se observe que esta víctima adulta no cuenta con competencia, no quiere o no puede, enseguida se busca a sus familiares más cercanos. Lo importante es que se sepa, siempre el tribunal va a respetar por los niños el resguardo del vínculo afectivo más importante. ¿Cuándo se van a hogares? En situaciones realmente extremas. O sea, muy pocas veces en comparación a todos los casos. Claro, con alguna persona que se establece un vínculo de apego, a veces se sienten Así más seguros con el abuelo, con la abuela, con Desde el tío. luego. Y eso se busca y se estudia. Camila, ¿cómo es el ciclo de ayuda, digamos, de una persona que es víctima de violencia? Desde el momento que identifica en su casa que está siendo víctima de violencia, ¿qué es lo que tiene que hacer, en definitiva? Bueno, nosotros siempre lo que invitamos es a denunciar y dejar que también el sistema colabore, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Denuncia. Usted puede denunciar en Carabineros, en la PDI, directamente en los tribunales de familia, en la Fiscalía. Ahora es mucho más fácil porque están todas estas plataformas digitales, la comisaría virtual, los tribunales también funcionan así, y se puede subir una denuncia sin moverse de su casa, ¿ya? Y el sistema recoge esto y empieza a realizar los seguimientos, el rescate, ¿verdad? Por ejemplo, si se trata de una situación de amenaza, de violencia física, es un tema penal, ¿verdad? Porque hay un delito. Y Fiscalía de inmediato cuenta con un equipo que yo tengo la mejor impresión de los profesionales de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos, porque por lo demás nos colaboran muchísimo. Ellos de inmediato empiezan a trabajar con estas personas víctimas, hacen una primera acogida, evalúan qué necesidades inmediatas ella tiene que solventar y generar los contactos con la red de apoyo familiar e institucional. Eso es lo primero. A continuación, insistir en que existen mecanismos para que el propio Estado le otorgue representación jurídica a la mujer, ya sea porque la Fiscalía lo va a ver en sede de la investigación o porque a través del Centro de la Mujer va a contar con patrocinio de letrado, decimos nosotros, es decir, con un seguimiento por un abogado. Es decir, ellos van a seguir el juicio en su representación y buscarán además cuáles son las redes que le pueden colaborar, y si la situación es extrema por alguna razón, siempre los tribunales y fiscalía lo saben, también los abogados, siempre existe la posibilidad de casa de acogida. Y eso te iba a preguntar yo, ¿en qué caso la víctima es derivada de una casa de acogida? Cuando el riesgo de daño es inminente, cuando está en riesgo la vida de las personas y cuando no existen redes primarias, que se trata de la familia, cuando no hay familia que pueda acoger a la mujer víctima, porque las casas de acogida está pensando para violencia intrafamiliar en que la mujer es la víctima. Pero ¿y cómo se protege de que el agresor en este caso no llegue? Porque el domicilio es secreto. Ya. Es secreto, nosotros no tenemos, y en general la población no sabe dónde está la casa de acogida, y las mujeres también ayudan a mantener esta reserva. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo se trabaja con ellas? Porque, como decíamos, existe un vínculo bien violento, bueno, obviamente, pero muchas mujeres se arrepienten o empiezan a echar de menos. ¿Cómo se hace para que ellas guarden este silencio, digamos, que no vaya a ser que llamen por teléfono, envíen un WhatsApp, estoy aquí, ven a verme, te echo de menos? Sí. La verdad es que cuando llegan a casa de acogida difícilmente se va a dar esa dinámica, porque hay un temor importante. Pero el vínculo que se genera entre el equipo de trabajo y las mujeres es permanente, porque además es lo mismo, para que la gente lo entienda, como un hogar, como una residencia, ¿verdad? Y siempre están acompañadas y por lo tanto el trabajo es permanente. Hay un equipo que es la coordinadora, psicóloga, asistente social, abogado, además de las educadoras que mantienen permanentemente conversaciones y se va trabajando eso. Por lo tanto, si bien cuando se trabaja con personas se trabaja desde las confianzas. ¿Cuánto ¿verdad? tiempo puede estar una persona en una casa de acogida? Va a depender de cada caso. 3 meses, hay ocasiones que están un fin de semana y se resguarda la situación y vuelven.
hasta 6 meses en casos más complejos, pero eso se va evaluando caso a Pero caso. eso después se hace un seguimiento como Desde para luego. ver, porque ella vuelve a su casa. A veces, o a veces logra un arriendo con apoyo del Estado por unos meses y se supone que también el trabajo de intervención en una casa acogida tiene que ver con el empoderamiento y la canalización de redes laborales que le permiten subsistir de forma independiente. ¿Qué tipo de herramientas se le entregan ahí? Primero se trabaja desde el punto de vista psicosocial, la emocionalidad que genera ser víctima de violencia para reconstruir esta realidad. Se fortalecen competencias parentales también, que a veces están un poco disminuidas por el dolor. Por eso no hay juzgamiento, no se juzga a las mujeres. Desde el punto de vista del trabajo social se realiza permanente contacto con las redes de apoyo, con los SFAM, con emprendimientos, se hacen cursos, se generan acciones para que ellas se capaciten o para que terminen sus estudios básicos, medios. Y cuando la mujer ya cuenta con ciertas herramientas para su vida independiente, entonces está en condiciones de egresar. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que están trabajando, por ejemplo, y son derivadas a una casa acogida? Pueden seguir trabajando en la medida en que se generen otros mecanismos cautelares para ella, como por ejemplo el llamado telefónico directamente a Fiscalía o a Carabinero, el resguardo de saber a qué hora entra o a qué hora sale y estar acompañada, por supuesto la prohibición de acercamiento de la persona agresora, o bueno, en situaciones extremas lamentablemente hay que buscar otra estrategia y un cambio de trabajo. ¿Ellas pueden ir a la casa acogida con sus hijos? Por supuesto que sí. ¿Independiente de las edades de los hijos? Para allá voy. En principio, la casa acogida está pensada para mujeres con hijos de hasta 12 años, pero siempre se evalúa caso a caso. ¿Ya? Puede ser 14, puede ser 16, pero va a depender. Pero en principio es hasta 12, pero siempre se trabaja con la familia para que el niño, o sea, para que el ingreso de la mujer no sea una vulneración más a sus hijos. Por lo tanto, siempre se resguarda el vínculo familiar. Camila, ¿cómo se hace en el trato con los niños cuando existe prohibición de acercarse a la víctima de violencia? ¿Cómo aseguras, por ejemplo, si existe régimen de visitas o algo así, que exista contacto con los niños en definitiva? Caso a caso, porque hay ocasiones en que vamos a salir de casa acogida, porque estando una mujer en casa acogida es imposible que el hombre pueda mantener el vínculo por un tiempo. Pero puede resguardarse, puede protegerse el vínculo parentofilial, que se llama el del papá-hijo, el régimen comunicacional, en la medida en que se adopten otras medidas de resguardo, como por ejemplo, la entrega se realiza en la casa de la abuelita, por ejemplo, o quien hace los traslados de los niños para la persona agresora sea otro pariente, ¿verdad? Y evitar el contacto entre esta pareja que está con problemas. En otras situaciones, cuando hay más gravedad o el control de impulso invita a poner más resguardo, simplemente se suspende por un tiempo la relación comunicacional. Interesante. Camila, vamos a seguir conversando de este tema, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con más Entre Nos.